Si te pregunto, ¿qué tal fue tu día ayer? Seguramente dirás bien o mal en función a lo que te pasó. Pues, ¿qué crees? Esto es un error. Los acontecimientos A no nos causan directamente consecuencias emocionales. C. Entre ellas están B, que son los pensamientos o creencias acerca de las cosas que nos pasan. Lo que provoca las consecuencias emocionales que crees no son los acontecimientos, no es aquello que te pasa, sino nuestras creencias. Bienvenidos a Un Café con tu psicóloga. Nuestras Noticias presenta Un Café con tu psicóloga es un espacio para la salud mental y emocional. Es un espacio para conversar y aprender más sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Bienvenidos a Un Café con tu psicóloga. Con Montserrat Corona. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este miércoles educativo. En este miércoles, en esta super mañana, vamos a hablar acerca de cómo son esos pensamientos que en ocasiones nos pasan, que en ocasiones nos ocurren y que son de forma distorsionada. ¿Sale? Vamos a hablar en torno a ello. Esta es una temática que se vincula mucho con el enfoque de la psicología cognitiva y existe toda una herramienta, pues ya toda una historia, materia de estudio en este sentido, investigaciones, ciencia, que nos invitan a reestructurar nuestros pensamientos. ¿Sabes? Esto nos ocurre más de lo que tú crees. Convivimos todos y cada uno de nuestros días con una serie de pensamientos que desfilan por nuestra mente uno a uno, a veces sin parar, a veces de forma continua, a veces de forma catastrófica, a veces de forma generalizada, a veces de forma en la que nos vivimos muchos momentos de nuestra vida o la gran parte de nuestra vida con pensamientos en torno a la culpa. Así que quédate el día de hoy porque nuestro tema se llama Yo y mis pensamientos distorsionados. Bien, toma nota, ve por tu cuaderno, prepárate por tu cafecito. Yo no traje el mío porque se me hizo tarde haciéndome el peinado, el peinado revolucionario, el peinado de la Adelita. No tengo las largas trenzas, pero dije, bueno, vamos a ver cómo se nos acomoda ahí el cabello, ¿sale? Yo dije, sí se puede. Y sí se puede es un pensamiento que la mayor parte, pues, de mi vida suelo implementar, ¿no? El cómo sí hacer, el cómo sí crear a partir de lo que se tiene y a partir de nuestras herramientas. Todo esto tiene que ver con un ejemplo de reestructuración cognitiva. Cómo sí avanzar en nuestra vida, cómo sí crecer sin que algunos pensamientos nos limiten. Bien, escucha lo que te voy a compartir. Imagina que has quedado con un amigo para comer, pero ¿qué crees? Pasan 40 minutos y tu amigo no llega. El acontecimiento es que tu amigo llega tarde. El punto es que tu amigo llega tarde, ¿va? Entonces, ante eso, tú podrías pensar, seguro que no soy suficientemente importante y por eso se le ha olvidado. ¿Hubo algo más importante que yo y mi amistad sincera que de repente mi amigo eligió ese alguien más o eso mayor en su vida que yo y me dejó aquí plantada o plantado, ¿no? También podrías pensar, no soy una persona divertida. Seguramente mi amigo se aburre tanto conmigo, mi compañero, la persona con la que quedé de desayunar el día de hoy, y por eso eligió no venir, ¿no? O en este sentido también podrías pensar, ¿será que le habrá pasado algo? ¿Algún incidente, algún accidente, alguna situación que no estaba considerada en su vida? ¿No? ¿Habrá tenido un imprevisto? Bueno, de pronto en algún momento me va a llamar y me va a compartir qué fue lo que ocurrió para decirme que sí vendrá o no vendrá, ¿no? Y en este sentido nos podemos hacer o podemos generar en nuestra mente 1001 pensamientos que, escucha esto, nos van a invitar a afrontar la situación que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Si de pronto es con cierto grado de estrés, nos van a invitar y vamos a tener buena salida en torno a esto,
o nos van a hundir. O esas maneras en las que afrontamos la realidad van a generarnos gran confusión, van a generarnos incluso sentimientos profundos de ansiedad, nos van a colocar en un estado depresivo quizá momentáneo, ¿no? Lo que tú elijas pensar acerca de lo que está ocurriendo va a determinar en este sentido, pues los sentimientos que vienen a continuación. Y no solo eso, sino que muchas veces pueden llegar a determinar nuestra vida y el cómo me vivo en cada ámbito. Este es un tema que a mí en lo personal, desde el área psicológica, desde el enfoque cognitivo, me encanta poder replantear, poder invitar a la reestructuración justamente con mis pacientes. Cuando un pensamiento realmente nos hunde o cuando un pensamiento nos invita a crecer. Y esto es tan del día a día, tan del diario, que muchas veces no nos damos cuenta en el tipo de expresiones que incluso utilizamos al momento de hablar, al momento de dialogar con alguien, ¿no? Hay expresiones tan comunes. El día de ayer, por ejemplo, fue así como muy bonita la sesión, porque una paciente me compartía que desconocía y que apenas se había percatado que la mayor parte del tiempo con respecto a cuando se dirige a una persona, si es a través de un medio escrito o a través de la expresión verbal, suele decir disculpe la molestia, disculpe, no quería incomodar, me gustaría saber si te ha pasado, o sea, ¿cuántas veces llegas a un espacio y de pronto dices buenos días, disculpe la molestia? Desde ahí ya estamos asumiendo que para la otra persona es molesto. Desde ahí ya estoy pidiendo una disculpa. ¿Será que estoy viviéndome como si tuviese una culpa? Como si yo fuese el culpable de alguna situación, ¿no? Nadie me ha colocado esa etiqueta, aparentemente, o por lo menos en la actualidad, o por lo menos en esa situación que estoy viviendo, pero yo ya lo estoy viviendo como si yo fuese el culpable. Y entonces anticipo un disculpa como una forma de mitigar esa sensación de ansiedad, de estrés que me genera el saber que puedo estar conflictuando la vida de alguien, ¿no? Entonces fue bien padre con la paciente poder identificar cómo a través de pequeñas frases se manifiesta todo un estado emocional que para ella en este momento y en muchos momentos de su vida llega a representar una carga. Le dije, claro, evidentemente, si la mayor parte del tiempo te vives o te sientes culpable de todo lo que ocurre a tu alrededor, de todo lo que le pasa a las personas por el hecho de tú haber estado ahí presente, imagínate la carga que puedes traer a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental. ¿Sale? Entonces, claro que nuestros pensamientos pues tienen que ver con el cómo vamos a vivir nuestra existencia, ¿no? Se genera en este sentido un pensamiento y a partir de lo que pienso viene un sentir y a partir de lo que estoy sintiendo se desencadena una acción. Piensa entonces en este instante, en lo que va del transcurso de la mañana, según a la hora en la que te hayas despertado. ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pensamientos generaste en torno a eso que pasó, a ese hecho, a ese acontecimiento de las primeras horas de la mañana? Luego entonces, ¿qué sentiste? ¿No? Y por último, ¿cómo actuaste? ¿Cuál fue tu comportamiento? Entonces tenemos claramente, lo sabemos desde el ámbito psicológico, que si yo me invito el día de hoy a modificar mis pensamientos, automáticamente mis sentimientos van a cambiar, van a ser diferentes. Pero como siempre te lo comparto, esto es si tú quieres una mejora, si tú quieres vivirte diferente, si tú pretendes el día de hoy un crecimiento en este sentido. ¿Sale? Escucha, nuestro cerebro no puede procesar todos los estímulos que llegan del exterior. ¿Sale? O sea, imagínate, ¿no? Es tanta la información que de pronto ese procesamiento pues puede verse mermado. Y entonces para el cerebro ahorrarse en este sentido energía, trabajo, esfuerzo y demás, únicamente selecciona algunos.
¿no? Dice, tú si te quedas conmigo, tú te vas. Entonces, desde ahí ya estamos haciendo una selección de con qué nos quedamos, de con qué alimentamos nuestro cerebro, en qué nos decidimos enfocar para que el cerebro nos dé más de eso, ¿sale? ¿Qué desechamos y a partir de ahí qué es aquello que ni siquiera nuestra mente la va a tomar en cuenta? Todos tenemos esquemas en este sentido a través de los cuales interpretamos el mundo, ¿sale? En nuestra vida, en nuestra historia de vida, desde que somos pequeñitos vamos aprendiendo esquemas, le llamamos esquemas mentales, formas de pensar, formas de vivirnos, estructuras que determinan mucho lo que te compartía, nuestro sentir y nuestras acciones. Y esos esquemas mentales pues tienen que ver con el tipo de crianza que vivimos, ¿no? Que tuvimos en este sentido, el tipo de personas con quienes convivimos los primeros años de nuestra infancia, los espacios en los cuales se nos educó o se nos compartió más allá de lo que se veía en el núcleo familiar, ¿sale? Entonces son esquemas que se van reorganizando, reconstituyendo, reconfigurando a través de la vida de una persona desde la infancia hasta la edad adulta. Y esos esquemas son modificables, pero pues todo está en función a las capacitaciones que recibimos, a todo aquello que sabemos que va a sumar a nuestra vida y que nos va a invitar a hacer un cambio o a pensar de forma distinta, ¿va? Entonces, de repente te puedes encontrar con el caso de que hay personas que el día de hoy piensan como piensan porque así pensaban sus padres, porque se habituaron, se acostumbraron incluso al manejo de una frase en específico, la frase típica de la abuela, ¿no? Tú que me escuchas en este momento, ¿cuál era la frase típica de tu abuela o de tu abuelo? ¿Cuál es esa frase que siempre mamá te compartía en torno a diferentes temas o a un área específica de la vida? Y es una frase que has seguido alimentando de forma inconsciente, ¿sale? Así se vivía mi madre y entonces yo aprendí a vivirme así también. Mamá pensaba esto, mamá optaba por esta conducta, me vivo así también. Y entonces aquí se vinculan temas vinculados a partir de lo que te compartí en temas pasados, ¿no? Las lealtades, esos acuerdos inconscientes que hicimos con algún ancestro, donde le firmé, casi, ¿no? Pacté vivirme como él o como ella, ¿sale? Entonces, a partir de aquí se generan justamente estos esquemas. Si tú identificas incluso la vivencia específica de alguna herida de la infancia y en la actualidad tus heridas de la infancia se activan de forma continua a través de distintas formas, ¿no? Es decir, la mayor parte del tiempo me siento rechazada por el espacio laboral, por los compañeros que habitan en ese entorno. Si la mayor parte del tiempo siento que la gente me abandona, lo percibo de esa manera. Si la mayor parte del tiempo me dirijo con desconfianza hacia el mundo, percibo que los que están alrededor pueden llegar a traicionarme, ¿qué tipo de pensamientos vas a estar generando la mayor parte del tiempo en función a la activación de esas heridas de la infancia? Y pueden haber mil y un motivos y muchas formas en las que podemos darnos cuenta de dónde nacen o de dónde vienen estos esquemas mentales, ¿sale? Y en psicología, ya sea con tu terapeuta, ¿no? Con el psicólogo que acompañe tu proceso, claro que vas a ir a fondo y poder trabajar en este sentido de dónde viene, de dónde nació aquella frase, aquel pensamiento que tú traes a tu mente de forma continua, ¿no? Entonces, para cada uno de nosotros, lo que se selecciona y filtra en nuestro cerebro es la realidad. Lo que tú el día de hoy seleccionaste para vivir el día de hoy, para manifestarte el día de hoy, esa es tu realidad. Y desde ahí miras, y desde ahí observas, y desde ahí enfocas, y desde ahí compartes tu humilde opinión, y desde ahí manifiestas una crítica con respecto a algo, ¿no? Por eso, uno de los puntos muy importantes que se trabaja en el acompañamiento a los pacientes, sobre todo aquellos que tienden a engancharse con opiniones de los demás,
con puntos de vista de los demás, es simplemente la premisa, ¿no? La idea de saber que aquello que tú estás recibiendo el día de hoy del exterior, aquella expresión verbal de esa persona que te mandó un mensaje, de esa persona que te compartió verbalmente algo, tiene que ver con su realidad, tiene que ver con sus esquemas, tiene que ver con sus historias de vida, no con tu historia de vida. Y eso es algo que necesariamente se nos invita a que podamos manejar para no engancharte y hacer tuyos pensamientos, ideas, suposiciones de otras personas, ¿no? Que podamos tener ese discernimiento para decir, ok, gracias por tu opinión tan humilde y tan hermosa, ¿no? Gracias por aportar a mi vida, pero me queda claro que esa es tu historia, ¿no? Agradezco tu apoyo incondicional, amiga. Agradezco el hacerme ver un poco más allá de mi realidad, pero me queda claro que esa fue la estrategia que a ti te funcionó y no significa que eso me vaya a funcionar a mí, y más si ya lo he implementado, ¿no? Agradezco tu apertura y esas ganas de querer apoyar y contribuir a mi existencia. Sin embargo, ¿no? Esto es tuyo. Y si tú deseas, y si tú no quieres, no tienes por qué hacerlo tuyo. ¿Sale? Simplemente agradecemos lo que los demás nos comparten desde su realidad, desde su visión, desde sus esquemas cognitivos. ¿Sale? Entonces todo esto es bien importante poder abordarlo pues desde el trabajo terapéutico para invitarnos justamente a ese cambio, evitar engancharnos y con ello pues generar alteraciones en nuestra salud mental. Quiero compartirte que lo que a continuación vamos a ir a ver como de forma un tanto específica, hay términos que algunos son un poco técnicos, voy a tratar ahí de reacomodarlos para que esto pueda quedar más claro y puedas llevarte sobre todo ejemplos de cómo es que nuestro pensamiento se distorsiona en diferentes formas, ¿sale? Te voy a estar compartiendo en este sentido al respecto y te invito a que puedas ir haciendo una especie de listado de esto sí lo tengo, esto no, esto me pasa continuamente y a partir de aquí decidas qué puedes hacer con ese pensamiento que la mayor parte del tiempo se está activando en ti, ¿sale? Normalmente este tema de los pensamientos distorsionados tiene un nombre, pues en este sentido técnico, ¿no? Distorsiones cognitivas, así se le llama desde el enfoque de la psicología cognitiva, que por allá en los años 50, Albert Ellis, y por allá en 1980 y tantos, 83, Aaron Beck, pues formularon o apoyaron muchísimo todo esto del área cognitiva, cómo es que a través de los pensamientos generamos un sentir y cómo es que a través de un sentir generamos una acción, ¿no? Desarrollaron un trabajo muy padre en este sentido y fue el legado que dejaron pues para el mundo. Y en este sentido de las distorsiones cognitivas, si buscas información acerca del psicólogo Aaron Beck, encontrarás información muy específica y herramientas que pueden ayudarte a reestructurar en este sentido este tipo de pensamientos, ¿va? Comenzamos. A ver, déjame ver por dónde podemos iniciar. Normalmente, las distorsiones de pensamiento, las formas diferentes de pensar en este sentido, catalogadas como erróneas o disfuncionales, se pueden llegar a activar en diferentes momentos de nuestra vida, a veces de manera eventual, pero hay ocasiones, sobre todo ya en síntomas o en clínicamente ya trastornos diagnosticados, se viven mucho más fuertes y aquí radica justamente el tratamiento terapéutico que va a seguir a aquella persona que, por ejemplo, tiene un trastorno de ansiedad, tiene un trastorno de angustia, tiene un trastorno depresivo, personas que viven adicciones, personas que en este sentido son diagnosticados con alguna fobia, ¿no? O algún malestar que se vincule con ello, necesitan como tal, trabajar fuertemente la parte de sus pensamientos.
Distorsiones cognitivas pueden ser, incluso la ciencia ha identificado un promedio de 60, 70 distorsiones cognitivas, formas de pensamiento erróneo, ¿no? Que han sido estudiadas, investigadas y demás, pero aquí únicamente te voy a mostrar algunas que de alguna manera pueden contribuir pues a tu trabajo, ¿no? Aquel trabajo que quieras o desees hacer desde casa. Escucha esto, muchas veces nos dejamos llevar por un sentimiento, ¿no? Hay quienes le llaman la corazonada, ¿no? Como siento que va a ocurrir esto. ¿Sabes? El día de hoy me desperté con la sensación de que no valgo, de que no importo en la vida, ¿no? Y desde ahí viene toda una serie de malestares vinculados a este sentimiento, es decir, aquella persona que se basa mucho en sus sentimientos, más que en sus pensamientos, en las sensaciones, más que en toda una labor integral que nuestro cerebro en algún momento puede hacer, es una persona a la cual se le invitaría a ir más allá. Oye, ¿y el hecho de sentir el día de hoy que no vales nada es real? O sea, ¿significa que esto así es? Dime, ¿pasó algo en específico, un acontecimiento, un evento, antes de que generaras este pensamiento? Cuéntame, ¿qué ocurrió esta mañana? Y entonces invitamos al paciente a que exprese y te dice, sí, claro, sabes, es que estábamos alistándonos para irnos al trabajo y ocurrió esta situación. Y a partir de ahí vino a mí esta sensación de invalidar mi sentir, mi pensar, mi forma de actuar, y al final dije, no valgo nada, ¿no? Y así me fui toda la mañana con esta sensación y empecé a generar pensamientos en torno a ello, de escasa validez en mí. Y vino una profunda, en este momento, manifestación de sentimientos asociados con la depresión, y el día, de alguna manera, ya no fue bueno, no fue agradable, ¿no? Y a partir de aquí se generan otro tipo de distorsiones de pensamiento que no ayudan justamente al día a día ni al crecimiento. Hay en este sentido pensamientos que tienen que ver con una especie de percibir, en este sentido, que todo lo que ocurre a mi alrededor es por mi causa, es por mi culpa, ¿no? Quien sufre en este sentido se siente responsable de los acontecimientos que pasan. El nombre técnico que tiene es personalización, ¿no? Aunque yo no haya tenido nada que ver con el sentimiento de mi esposo, de mi pareja, de mi hijo, yo me siento culpable de lo que le ocurrió y me siento culpable incluso de su sentir. Este es otro pensamiento distorsionado, ¿no? Escucha un ejemplo. Laura tiene mala cara. Seguramente le ha sentado mal algo que yo he dicho. ¿Será que mi jefe el día de hoy no me saludó, no lo hizo cordialmente como lo hace porque se dio cuenta que incurrí en la falta el día de ayer? ¿Porque algo le habrán dicho acerca de mí? Alguien aquí en el trabajo quiso actuar en contra mía y le llevó información irreal, ¿no? Y entonces empezamos ya a suponer, ya no solo implementamos esto del sentirnos responsables, culpables más bien de lo que le ocurre o del estado emocional de los demás, sino que también supongo qué fue lo que pudo haber ocurrido para que mi jefe o la persona que tengo junto a mí se manifieste de esa manera. Y entonces son atribuciones que todo el tiempo las llevamos a nivel personal. ¿Qué hice mal? ¿Qué habré hecho mal? Que nos invita a cuestionar incluso nuestro comportamiento para que tal o cual persona se haya sentido de X manera. Hay pensamientos distorsionados que tienen que ver con extremos. ¿Sabes? Personas muy extremistas, ¿es blanco o es negro? No hay escala media de colores. No hay grises siquiera. ¿Es blanco o es negro? ¿Es todo o es nada? Y muchas veces esto se ve mucho en personalidades que tienden a la autoexigencia, ¿no? ¿Se hace o no se hace? Y no todo es así. Puede haber puntos medios que nos inviten a llevar una labor más tranquila,
a llevar una labor más relajada, que más se disfrute? ¿Por qué todo tiene que ir en términos de blanco y negro? ¿Por qué todo es un todo o es un nada? ¿Por qué descartamos las demás posibilidades que pueda haber para hacer de nuestra vida algo distinto? Esta es una distorsión cognitiva que se encuentra en muchos de nosotros y que muchas veces no nos damos cuenta, que nos estamos cerrando a otras opciones, a otras visiones, y que desde aquí definitivamente pues no nos podemos invitar en este sentido al crecimiento. Hay distorsiones cognitivas, hay pensamientos que no nos ayudan en el sentido de todo lo que ocurrió, selecciono lo peor. ¿Cuántas veces no has tenido o has llevado la mayor parte del día muchas sensaciones positivas porque han ocurrido eventos específicos que hicieron tu día lindo, que lo hicieron bonito? Pero antes de irte a acostar, tuviste una discusión, recibiste una noticia que impactó tu momento, que impactó tu vida. Hubo hasta detalles, de pronto hasta pequeños, que para ti ya simbolizaron el día se echó a perder. Fue un día malo, como el ejemplo que te compartí en un inicio. No funcionó. Entonces hay personas que justamente seleccionan lo peor dentro de 1000 elementos bastante positivos. Y entonces, desde el acompañamiento se nos invita a ver más allá. A ver, señora, cuénteme, ¿no? De cómo inició su día. Ay, pues mira, me arreglé muy bonita, el cabello, el maquillaje. Dije, este día es mío, este día es para mí, ¿no? Y a partir de ahí comenzó a transcurrir de esta o tal forma, pero a las 6 de la tarde, un berrinche de mi hijo, pero a las 6 de la tarde, un evento, una llamada, algo generó todo un cambio, trastornó mi día, la existencia absoluta, ¿no? ¿Qué expresiones escuchamos de tono dramático que definitivamente no nos invitan a crecer y que definitivamente nos invitan a distorsionar aún más nuestro pensamiento? ¿Qué tal vas con ese tema del drama? El drama será parte de tu vida, ¿no? Que lo vivimos en cada instante, que aprovechamos cada momento para hacerlo tan dramático y que desde ahí te das cuenta que generas incluso hasta pensamientos catastróficos, que es otro de los pensamientos que distorsionan la existencia. Visión catastrófica, pensar constantemente en el peor escenario posible de una situación. Tengo una paciente que me compartía y entonces cada vez que nos subimos al auto, vamos en carretera, yo comienzo a pensar cómo va a ser nuestro accidente, ¿no? Y me voy más allá. Y cómo de repente puedo llamar incluso a algún servicio de emergencia, ¿no? Porque a lo mejor fui la única sobreviviente. ¿Sabes? Es toda una historia que la mayor parte del tiempo cuando viaja en carretera ella misma hace, ¿no? Y a través de una exploración no necesariamente tuvo que haber habido, por lo menos que ella lo viviera, un evento traumático. Entonces, justamente este tipo de pensamientos distorsionados nos invitan a ir más allá. ¿Será algo que vivieron tus ancestros? ¿Será un trauma, en este sentido, transgeneracional? No lo viviste tú, pero corre por tu sangre aquella situación que vivieron tus padres y desde ahí lo estás viviendo, reviviendo cada instante tú también. ¿No? ¿A qué le temes? Que cada vez generamos pensamientos catastróficos. Muchas veces sobregeneralizamos también situaciones, ¿no? En este sentido, me pasó esto el día de ayer. Alguna vez tuve una pareja con estas características y estoy segura que la siguiente pareja que elija va a ser igual o hasta peor. ¿No? Lo hacemos más grande. Y creemos que porque nos ocurrió una vez, nos va a seguir ocurriendo en los demás días de nuestra vida. ¿Cuántas veces tenemos este pensamiento la mayor parte de nuestros momentos sobre generalización?
Los famosos debería, te comparto que es otro pensamiento distorsionado totalmente, ¿no? Otra distorsión cognitiva, ¿no? Es que debería haber sido de esta forma. Yo debía haberme vivido de tal o cual manera. Siendo así, no hubiese pasado o no hubiese ocurrido tal situación. Y en el acompañamiento es, ¿estás seguro o estás segura? Realmente, si tú hubieses optado por irte por este camino, que ya estaba marcado, señalado y demás, ¿te habría librado de este acontecimiento? ¿Es garantía de ese debería? Y entonces invitas a la persona a que vea más allá nuevamente. ¿Sabes qué? No es garantía. Ni siquiera reduce ni hubiese minimizado el riesgo. ¿Será acaso que era algo que ya estaba escrito en mi libro de la vida, en el destino de mi existencia, y no está en mis manos haberlo controlado? ¿No? Entonces, invitémonos a ir más allá. ¿Por qué le estamos dando fuerza a un pensamiento esta mañana, esta tarde? ¿No? A las 10:47 de la mañana, ¿por qué estás pensando lo que estás pensando? Y tiene que ver ese pensamiento con una distorsión cognitiva, con un pensamiento que hoy no te ayuda, con un pensamiento erróneo del cual ni siquiera tienes las evidencias para decir, sí, señores, sí está pasando esto y aquí tengo las pruebas, que es uno de los puntos que se trabaja específicamente para el abordaje de estas distorsiones en este sentido cognitivas, ¿no? Y así me puedo ir con muchísimos ejemplos y muchas formas en las que se manifiesta y se alteran pues estos pensamientos en nuestra mente. Escucha esto. Para el abordaje le llamamos a esta parte, a esta temática, el cómo podemos filtrar nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos en este sentido trabajarlos? Número 1, busca evidencias de tu pensamiento, recopila pruebas, en este sentido objetivas, sobre aquello que estás pensando. A ver, déjame ver, voy a levantar el teléfono, voy a marcarle a para preguntarle si realmente esto que estoy pensando es real. ¿Sabes qué? Entonces, en lugar de decir disculpe la molestia, ¿no? Simplemente compartes tu necesidad y de ahí, si tienes de pronto alguna duda, le preguntas a la persona, oye, esto que te acabo de expresar, esto que te acabo de pedir, ¿resulta una molestia para ti? ¿No? Y si la respuesta es no, pues bueno, ¿no? Te habrás dado cuenta que tu pensamiento distorsionado ni siquiera era evidente, ni siquiera tiene pruebas de su existencia, que simplemente estaba suponiendo lo que iba a ocurrir, lo que la persona iba a pensar, incluso en torno a cómo la persona iba a actuar, ¿sale? Es importante también que entendamos cuál es la utilidad del pensamiento que estamos implementando, ¿va? ¿Por qué pienso esto? Me ayuda a conseguir mis objetivos, me ayuda a conseguir mis metas, me ayuda a mi paz mental. Este pensamiento que estoy generando, del cual no tengo evidencia alguna, del cual no sé si es real, ¿me ayuda? ¿A qué me ayuda? ¿No? ¿Me es funcional? ¿Me ayuda a tener buenas relaciones sociales? ¿Me es útil el día de hoy, en este instante, pensar de esta forma? Invítate al cuestionamiento para que tú mismo, desde tu espacio, puedas hacer una gestión emocional, ¿no? Esto tiene que ver con temas de autorregulación emocional, con temas de inteligencia emocional, que tú mismo, desde tu espacio, desde donde estés, puedas invitarte a hacer esa misma reestructuración interna acerca del pensamiento que estás teniendo, ¿no? Si no tienes a alguien quien en ese momento pueda apoyarte o tan solo pueda escucharte. Calcula cuál es la intensidad de tu emoción, de aquello que estás sintiendo. ¿Va acorde a lo que está ocurriendo o será que estamos sobredimensionando? ¿Será que estamos otorgándole una intensidad bastante alta
algo que no tendría que tenerlo? ¿Desde dónde estás sobrepensando? ¿Desde dónde estás sintiendo? ¿Desde dónde estás percibiendo? ¿Qué otro tipo de pensamientos se han vinculado a esto que el día de hoy se está manifestando en ti? ¿Sale? Invítate en torno a esto. Cuidemos el lenguaje que utilizamos, ¿no? Usas a menudo palabras como siempre me pasa, nunca me pasa, ¿no? Yo he compartido aquí 2, 3 veces 1001 cosas. A ver, ¿son 1001 cosas? Tuve 1001 pensamientos esta mañana, o sea, hubo 1000 pensamientos esta mañana. Ayer una paciente me decía, es que todo el mundo, ¿no? Y ella seguía en su discurso y le dije, espera, haz un alto. ¿Realmente todo el mundo estará pensando esto que tú crees? Y me dice, sí, claro, varias personas. Y yo, ok, varias personas no es todo el mundo. ¿Quiénes son esas varias personas, no? Ay, bueno, de repente, no, era mi mamá, mi papá, y mis 3 hermanos, que son los que me conocen. Ok, ¿no? 5 o 6 personas no es todo el mundo. Y entonces se nos invita a que aquí tengamos cuidado el tipo de expresiones que manejamos, porque acuérdate, aquello en lo que te enfocas creces. Si tú dices que todo el mundo está en tu contra, esto lo va a creer tu mente y te va a dar más motivos, vas a empezar a ver cosas que no son, hasta podemos desarrollar una especie de síntomas paranoicos, sensaciones paranoicas ante algo que no es real, que no existe en este sentido y que tú sientes que así lo es y que desde aquí le puedas dar más fuerza, ¿va? Entonces son formas en las que podemos invitarnos a reestructurar en este sentido nuestro pensamiento. Revisa y busca las evidencias, revisa qué tan intenso está esto y si es proporcional o no a lo que está ocurriendo. Entiende qué tan útil es esto que el día de hoy estás pensando, si te ayuda, si te sirve y el cómo lo expresas. ¿Qué palabras son las que implementamos que le dan fuerza y hace que nuestro cerebro diga esto va para grande? Esto lo voy a hacer mayor en este sentido, ¿no? Y que de pronto se nos pueda en algún momento dificultar. Escucha estos ejemplos que quiero compartirte. Son ejemplos de pensamiento distorsionado. Encontré una página que me gustó mucho donde aborda 7 casos, 7 vivencias de personas que han tenido pensamientos distorsionados. Entonces, quien hizo la recopilación de esta información simplemente describió tal cual o compartió un relato de lo que el paciente dijo. Y a partir de ahí se dio la tarea de subrayar e ir identificando qué tipo de distorsión cognitiva o de pensamiento ahí alterado se estaba generando, ¿no? Para tenerlo con mayor claridad, escribirlo, que es otro de los puntos a los que se nos invita. Escríbelo, para que de aquí puedas poner atención, enfocarte y empezar a ser consciente de cuántas veces aparece un pensamiento distorsionado en tu día. Escucha lo siguiente. No quiero hacer nada ni poner el arbolito ni el nacimiento. Me siento muy triste, ¿no? Pensamientos polarizados, pensamientos en los extremos. No quiero hacer nada. No quiero poner nada. Me siento muy triste. ¿Blanco o negro? No hay puntos medios. Me he sentido una sirvienta, nada más, ¿no? O sea, no he sido más nada en mi vida, solo me he sentido como una sirvienta. Pensamientos que nos etiquetan y que nos creemos esa etiqueta. Si le llega a pasar algo a mi madre, me voy a sentir culpable toda la vida. Son pensamientos vinculados al control. O sea, los demás no tienen nada que ver. Solo yo seré la única culpable ante esta situación. Si la hermana mayor comete un error, los demás que siguen también van a cometer el mismo error.
Si mi hermano mayor optó por esta decisión, seguramente los demás también lo van a hacer, porque están siguiendo su ejemplo. Nuevamente, pensamientos vinculados con un control, con sentir que yo manejo todo esto que está ocurriendo, ¿no? Se porta igual que su padre. Pensamientos que tienen que ver con etiquetas globales, ¿no? En este sentido, se vive igual que papá, es exactamente igual que papá o que mamá. Todo hubiese sido distinto si yo hubiese sabido escoger bien. Pensamientos que tienen que ver, aquí se le llama adivinación del futuro. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que hoy estarías bien si hubieses generado un pensamiento diferente, ¿no? Puede haber cierta probabilidad, pero no es una ley. Esto es lo que me pasa por meterme con una persona menor que yo, ¿no? Sentimientos de culpa la mayor parte del tiempo, que de alguna manera pues vienen a distorsionar de forma continua nuestros pensamientos. Entonces estas son maneras en las que de un discurso podemos rescatar el tipo de pensamientos distorsionados que una persona suele generar en un minuto de diálogo, ¿no? En un cachito de tiempo donde puedes percibir y puedes percatar hacia dónde va esta persona y hacia dónde se dirige en su vida. Esta es una de las herramientas que cuando decides, en este sentido, estudiar psicología, o quienes elegimos esta disciplina, esta ciencia de la vida, pues es algo en lo que sí nos percatamos, ¿no? El psicólogo utiliza mucho la escucha activa, que es lo que nos dice el paciente que el día de hoy tenemos frente a nosotros. ¿Qué tipo de expresiones utiliza? El todo o el nada, el me pasa siempre, el nunca, yo seré feliz en la existencia, el soy el culpable. Escuchamos mucho cómo se expresa el paciente. Otro punto que implementamos también es la observación. Y aquello que el paciente expresa va acorde a su expresión facial o expresión corporal, ¿no? El sentimiento que dice tener a través de su voz se manifiesta en su cuerpo. Y aquí es donde vamos identificando detalles, situaciones que decimos no nos checa, déjame lo reviso, ¿no? A ver, ¿dices tú qué? ¿Te sientes de esta manera? ¿Es así? Entonces implementamos técnicas que nos invitan a ir más allá y también a corroborar lo que podríamos estar imaginando, ¿no? No es como que nos vamos a colocar palabras o frases de, mira, esto es, punto. Tú me dices que está ocurriendo esta situación y entonces tú hiciste esto, dime, ¿es así? ¿Sabes? Me da la impresión de que, donde yo ya interpreto, me da esta impresión, ¿realmente va contigo? Yo suelo preguntar mucho a mis pacientes checa esto, te voy a expresar, te voy a explicar, te voy a compartir, tú dime si esto realmente, va contigo, si así lo sientes, ¿no? Si crees que el asunto tiene que ver por ahí, ¿no? Es importante que en este sentido también cuestionemos, no es lo que yo diga y punto, ¿no? Entonces, bueno, siempre se nos invita en el momento en el que vamos a trabajar esto de las distorsiones cognitivas a ir más allá, sobre todo a través de cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué he pensado para sentirme así? ¿Qué pruebas tengo para creer que esta situación es de tal o cual forma, ¿no? Hay grados intermedios entre estos dos extremos. Y si en lugar de ir al todo y nada, al blanco o negro, ¿habrá otras opciones que me lleven hacia el mismo camino que quiero llegar? ¿Cuántas veces ha ocurrido esto que estoy pensando? ¿Será que solo pasó una vez? Y entonces en frecuencia esto no es alto y desde la probabilidad ni siquiera podría presentarse. Solo que como yo lo viví muy intenso y fue un evento que impactó mucho mi vida, por eso es que estoy pensando que puede volver a pasar.
pero en realidad esto no es frecuente, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades habría? ¿Tengo pruebas para pensar esta situación? ¿Qué puedo hacer para comprobar si esto que estoy pensando realmente es cierto? ¿No? ¿Qué pruebas en este sentido? ¿En qué me ayuda a pensar así? ¿No? Lo que te compartí hace un momento, ¿me es útil realmente? Puede que el día de hoy este malestar que tengo tiene que ver con este pensamiento del cual no tengo estas evidencias, ¿no? Es posible que estoy extrayendo conclusiones de algo que no es tangible, de algo que no puedo ver. ¿Y qué pasa si mejor me doy a la tarea de indagar? Y luego entonces ya tomo una postura y sabré si tengo razón en exagerar la situación, en dramatizarla o decir, ok, no era como yo pensaba. Y desde ahí me calmo, desde ahí me tranquilizo y desde ahí, escucha esto, me hiero menos. Muchas veces el tipo de distorsiones cognitivas que implementamos, aparte de haber sido aprendidas, aparte de habernos habituado a ellas, porque convivimos con un familiar que continuamente las usaba o las implementaba, te compartía que tiene mucho que ver con las heridas. Heridas que no he sanado, heridas que no he cerrado, resentimientos que aún están ahí, en esa parte de mí, de mi interior, y que desde aquí van a venir a ocasionarme muchos conflictos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo aquello que realmente en este momento de mi vida está ocurriendo o me está en este sentido pasando? Bien, yo te invito entonces a que vayas más allá, ya para concluir este programa. Te invito a que revises de dónde vienen tus pensamientos, qué fuerza tienen, qué impacto están teniendo en ti, si estos pensamientos son reales, si lo que está ocurriendo realmente te ayuda a crecer o simplemente te deja en un estado de bloqueo o de afrontamiento en este sentido insano que el día de hoy no contribuye a tu existencia. Toma nota, haz un registro de cuáles son las distorsiones que aparecen a nivel mental. Puedes buscar este tema en la red, en algún libro que tengas ahí a la mano, ¿no? Que habla acerca de distorsiones cognitivas y te van a poner un listado de las 1000, bueno, no son 1000, de las 60 distorsiones aproximadamente que hay, que ya han sido estudiadas, registradas y demás. Y a partir de aquí, pues te puedes invitar a seleccionar, ver cuáles tienes. Y en este sentido, haces una cita, un café con tu psicóloga o con el psicólogo de tu preferencia, llega al consultorio y di, estuve checando este tema, me di cuenta que esto ocurre mucho en mi mente y quiero trabajarlo. ¿No? Es un tema que tiene que ver con pensamientos distorsionados que el día de hoy no están ayudando a mi existencia. Y a partir de ahí se inicia un trabajo muy bonito, muy profundo para adentrarnos pues a revisar qué es lo que está ocurriendo para que yo piense hoy de esta manera, sienta hoy de esta forma y actúe de tal o cual forma. Bien, pues esto fue un café con tu psicóloga y esto fue el tema de yo y mis pensamientos distorsionados. Te espero en el próximo programa, el siguiente miércoles, aquí en nuestras noticias Volcán Informativo y a través de la página María Montserrat. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Estaremos contentos de invitarte a otra tacita de café en nuestro próximo programa, para seguir aprendiendo más sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Esto fue Un Café con tu Psicóloga, con Montserrat Corona.